Son las 10:04 y como cada sábado a esta hora tenemos la enorme satisfacción de recibir en RPP al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia. Un abrazo para todos en esta semana que concluimos, pero que por lo menos con más esperanza, ¿no? Sí, el sábado pasado, justamente a propósito de lo que antecedió a esta semana, usted nos dijo en este mismo programa que temía que algunos dirigentes nacionales estuviesen minimizando la amplitud, la intensidad del sentimiento que animaba a tantos jóvenes y menos jóvenes a manifestar en las calles. ¿Cómo percibió usted eso? ¿Cuáles son esas orejas que le permiten a un arzobispo como usted, en plena pandemia, por lo demás, estar conectado con la población y con los sentimientos de ella? Bueno, eso mucho depende de la ubicación que uno tenga. No siempre los que somos religiosos o somos párrocos estamos más cercanos a la gente y tenemos una sensación más directa del sentir, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Eso es, a veces no, en otras personas probablemente por su posición no tienen tanto acceso. Pero sí es muy importante que digamos el sentir de los muchachos, que además uno es profesor, conoce a los chicos, ¿no? Uno siente poco a poco cómo van expresando un sentir distinto, una visión distinta de las cosas, y sobre todo este sentido de reconocimiento de los problemas que es creciente, la atención a los problemas del mundo, lo que llaman ahora la conexión, simultáneamente es un tener también antenas para poder percibir muchísimas cosas a la vez, ¿no? La globalización ha creado esta posibilidad también, ¿no? Y las nuevas generaciones además se enfrentan a desafíos muy grandes, porque hay una presión muy grande del tiempo que los estruja prácticamente. Es un cronos que te come vivo si no sabes correr. Tienen mucha más habilidad porque son jovencitos y tienen también mayor percepción profunda. Eso sí, yo estoy muy, digamos, en medio del dolor que significa la muerte de Tony y de Brian, a la vez, y de los heridos, ¿no? A la vez siento la grandeza de una profundidad de búsqueda, ¿no? Yo creo que estábamos diciendo que esa es una juventud sin valores. Bueno, será algún sector, pero aquí hay un valor profundo que está, ¿no?, presente, como los chicos cogían su bandera y defendían la bandera patria, ¿no? Yo creo que eso es un valor, digamos, extraordinario, ¿no? Y si las cosas son así como las describe, Monseñor, ¿por qué algunas personas de nuestra generación o aún mayores han mostrado tanta desconfianza ante esta manifestación en la calle, un poco como la actitud del papá que le quiere decir a su hijo, ya, se acabó, vuelve a la casa, entra y sale a la puerta? ¿Por qué esa actitud? Bueno, las generaciones siempre les ha costado comprender, y mucho más con la abismal diferencia de lo que hemos vivido nosotros en un espacio mucho más tranquilo en los años anteriores. No que no hayan habido tensiones, ¿no?, pero que sin la aceleración que hoy día hay, y las nuevas generaciones que están necesitadas de enfrentar el futuro y el presente con mucha más habilidad, y entonces ocurre ciertamente una especie de descomprensión, ¿no? Sin embargo, es curioso, ¿no?, que los mayores también estamos en sintonía de los medios y tratamos de adaptarnos, aunque no comprendemos mucho todo, pero los muchachos no solamente lo consumen, a veces lo dirigen, transforman el mismo proceso, ¿no? Y eso es fuerte. Evidentemente habrá que ver la inteligencia que va a surgir del sobreponerse a la inteligencia artificial, porque ese es el desafío que tienen los jóvenes ahora, es el desarrollar la inteligencia humana que supera a la inteligencia artificial, que, como tú sabes, es pura repetición, ¿no? Porque simplemente memoriza y te devuelve y te pone la propaganda de lo que tú hablaste por teléfono, ¿no? Pero no va más, no es inteligencia intuitiva, y los jóvenes tienen una intuición profundísima que se está explicitando poco a poco y que hay que saber acompañar, y que ellos además mismos van a desarrollar, y evidentemente están abriéndose paso a una especie de nueva sabiduría del ser humano que desarrolla las cosas más hondas con mucha habilidad también. Y yo te digo porque en el curso que estoy teniendo de teología este año tengo unas preguntas y una comprensión de la complejidad de la historia de Israel, de la vida de Jesús, que es impresionante.
No estoy admiradísimo de exámenes que son 20 sobre 20, sí, impresionante, ¿no? Ahora, permítame que le haga una pregunta entonces y que pase de frente a un tema que es extraordinario, que es una de las cúspides del Evangelio en Mateo 25, que se le corresponde a la misa de mañana, que es esta imagen que hace Jesús sobre un juicio final, ¿no? Que se incorpora como un tema mayor de la Iglesia. Pero él, Jesús, el rey de este reino al que acceden unos, castiga a gentes por no haber dado agua, por no haberle dado comida, por no haberlo ayudado cuando era extranjero en un país de ellos, por no haber ayudado a la viuda. Y las personas condenadas dicen, pero ¿cuándo te he hecho eso? Yo no te he visto nunca, me estás acusando por algo que no es justo. Y entonces el rey dice, cada vez que no lo hiciste por el más humilde de los seres humanos en la tierra, no lo hiciste contra mí. De manera que hay es una identificación extrema entre Dios mismo y los más humildes. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es Mateo 25. Explíquenos, por favor, todo este pasaje que probablemente son los más intensos de todo el Evangelio. Así es. Es un Evangelio sobre nuestro destino final y nuestro examen final de la vida, ¿no? Cuando Charles Peguy hablaba sobre ese texto, decía, cuando en la mañana temprano te tengas que levantar y ya te has ido, te examinarán de amor. Y ese es el punto esencial, ¿no? Dios está en las personas y especialmente en los que más sufren. Este juez, este rey, este pastor está en la oveja, se representa allí. Y entonces nuestra actitud creyente se define por cuánto hacemos por aquel que mora en el corazón de cada uno de los que sufren. Y a veces estamos buscando a Dios en otras partes y hay que encontrarlo siempre ligado a los que sufren y a las situaciones sufrientes. Por eso en estos días, por ejemplo, es una buena manera de decir que el modo de poder responder a Dios es respondiendo seriamente a las situaciones que vivimos, a la patria que sufre, a la gran mayoría de la población que necesita estabilidad, que necesita paz y que necesita también justicia, ¿no? Digamos, todo aquello que sea dolor humano llama a la sensibilidad. Nosotros hemos sido hechos para amar. Desde el punto de vista bíblico, quien no desarrolla su capacidad de amar, niega a Dios. De tal manera que Dios está en las relaciones de amor, y sobre todo cuando ve en el otro, ¿no?, a Jesús. Esto es importante porque nosotros a veces tendemos a vivir un cristianismo medio desencarnado, ¿no? Un poco en las nubes. Mejor usted no hable de esto, no hable de lo otro, porque eso no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no?, como se dice, con lo celestial. Pero no, el cielo, la definición de cielo, de reino de Dios futura, se define aquí, cuando amamos. Inclusive Juan dice que si amamos ya estamos en la vida eterna. Si no amamos, podemos estar entrando en la muerte eterna. Pero este amor del cual da testimonio esta imagen del juicio final, es un amor que tiene consecuencias prácticas. Ir a visitar a la gente que está en las cárceles, eso es lo que dice el texto. Estuve preso y no me visitaste, estuve enfermo y no me visitaste, fui forastero en tu país y no me ayudaste. Lo que define la vida del creyente y de todo ser humano que vive en esta tierra es cuánto nuestra relación es no solamente en general de amor, sino de amor específico, eso que la Iglesia ha llamado la opción preferencial por los pobres, no exclusiva ni excluyente, pero firme e irrevocable, decía Juan Pablo II, con las últimas palabras, firme e irrevocable. O sea, nosotros no podemos retroceder en ese punto esencial que es la piedra de toque de lo que entendemos nosotros por salvación. Salvarse, vivir plenamente en Dios, significa haber pasado por el servicio a los más pobres, a la gente más indefensa, a quien no tiene trabajo, a quien está excluido y a quien es matado también y asesinado, ¿no?
Monseñor, vamos a ir a una pausa, después de la cual escucharemos como cada sábado al Papa, que en esta oportunidad habló sobre la Virgen María. Y quiero que nos explique un poco sobre el papel de la Virgen María y lo que eso significó también como evolución del estatuto de la mujer respecto de lo que era bajo el Imperio Romano. Muy poquita cosa. Nos dirá eso y escucharemos también lo que tenga que decirnos sobre la manera como las iglesias están poco a poco volviendo a una nueva normalidad, es decir, cómo se han implementado estos protocolos de lo que usted nos ha hablado acá en semanas pasadas. Hacemos una pausa y retomamos nuestro diálogo con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia, inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Y ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu, se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Monseñor, hemos escuchado al Papa hablando sobre la oración y en ese contexto él habla del rol de María en el catolicismo. Díganos una palabra sobre eso, por favor, porque es un punto que separa a la Iglesia Católica de algunas otras confesiones cristianas en donde el rol de María es diferente, para no decir mucho más reducido, ¿no? Sí, no vamos a detenernos en eso porque es conocido. Lo que sí importa es que el Papa, hablando de la oración de María, la encuentra siempre acogedora de la voluntad de Dios, inspirada permanentemente, y siempre esa inspiración la conduce a ayudar a la Iglesia, ¿no? Dice el Papa, ¿no? Y esto es importante porque la oración no nos deja indiferentes, eso que hemos hablado anteriormente, ¿no? Mira tú que en el texto del juicio final que hemos leído, después de decir, vengan benditos de mi Padre a los que han estado con los pobres, simultáneamente, digamos, les dice, apártense de mí, ustedes que no hicieron nada. O sea, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron, o sea, son los indiferentes, ¿no? Los que se lavan las manos, ¿no? Alguien me decía una vez que un sabio me decía, ¿no? Que no son los cristianos, no somos ungidos por Jesús, no por Pilatos, ¿no? Es decir, lavarnos las manos, ¿no? En ese sentido, la fe cristiana intenta realizar la voluntad de Dios y transformar la vida en favor de una vida distinta para las personas, para los pueblos. Y habla usted en general, naturalmente, no está pensando en nada específico. No, o sea, es que en general todos tenemos unas tareas que debemos de desempeñar según nuestra tarea, nuestra misión en el mundo, pero siempre inspirados y actuando en favor de los pequeños. No hay manera de salvarse si no es así. Y entonces es muy fuerte el texto porque son mandados a la condenación eterna, es decir, a la pérdida completa de sentido, a la muerte eterna, como diría Juan. ¿Por qué? Porque se mostraron indiferentes, ¿no?
y la indiferencia es uno de los virus, uno de los males más grandes que tiene el mundo de hoy. Lo bueno es que, por ejemplo, con la conciencia y la palabra de los jóvenes es un clamor contra la indiferencia, ¿no? Porque la indiferencia permite que las cosas pasen y sigan igual, y así entonces no se solucionan los problemas y deviene el caos, ¿no? Justamente para salvar del caos hay que tomar decisiones sabias, inteligentes, profundas y además libres de interés. Claro que sí. Y eso es muy importante para la vida humana en todos los sentidos, desde mi casa hasta la vecina, el barrio. Y los jóvenes, eso es lo que han hecho, es mostrar que la vida implica responsabilidad. Qué curioso que de los jóvenes venga eso, ¿no? Sí, verdaderamente. Así es. Verdaderamente, antes era un poco lo Normalmente contrario. los mayores venimos mejor, estamos con miedo los mayores y dicen, no, que mira, que no sé qué, ¿no? Y no, eso es un llamado muy grande, es una interpelación al modo en que estamos viviendo en la sociedad, ¿no? Claro. Antes de que nos vence el tiempo, yo quisiera que nos diga una palabra sobre la reapertura progresiva de los lugares de culto, porque son los lugares donde se ora de manera colectiva y donde la comunidad de creyentes muestra su unidad real y ha sufrido de esta pandemia, con mucho dolor han tenido que tomar decisiones en la Iglesia Universal, no solamente acá en el Perú, naturalmente, y se están abriendo poco a poco. Díganos, por favor, cómo está llevándose a cabo eso y cuál es el calendario que ustedes prevén. Bueno, ya tengo información y he visto también en algunos casos de que se han tenido de celebraciones con siempre el 30% del espacio. Se han señalizado y la cosa va bastante bien. Se ha hecho durante la semana, todavía vamos a mantenerlo durante la semana porque, nos acostumbra poco a poco a ver que, los más vulnerables es mejor que no se aglomeren y hay que cuidar eso, ¿no? Pero pronto será así, porque ahora ya viene el Adviento y viene la Navidad, vamos a tener que también ahí tomar algunas medidas. Pero creo que ahí es la organización que han hecho los sacerdotes, yo les agradezco muchísimo, y también las comunidades de cada parroquia, ¿no? Si tuviéramos algún error o algún exceso, por favor, manifiéstenselo al párroco, díganle esto sería mejor, contribuyamos todos sinodalmente, como dice el Papa, a arreglar este asunto para vivir intensamente la fe y simultáneamente para ayudarnos a mantener el orden que nos ayude a salir de esta pandemia, ¿no? Yo la veo bastante bien en las medidas que han tomado en diversas partes, algunas son diferenciadas según el templo, pero es interesante, estamos avanzando. Y eso significa que las misas que habían antes, al menos durante la semana, mantienen los mismos horarios, que la gente que estaba acostumbrada a ir a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche puede hacerlo, pero previendo de que no se ocupen más del 30% el local de las iglesias. Así es, y vaya con sus mascarillas y también a la hora de comulgar pues se puedan refregar las manos con alcohol para que no haya ningún aviso de contaminación, ¿no? Sí, les digo que existe ahora una normativa que evidentemente tiene una cierta flexibilidad en el sentido de que se tiene que adaptar a la situación concreta, que es lo que a veces crea problema, pero en cada caso se resuelve, pues, para poder tener todos en común un acuerdo. Monseñor, tenemos que separarnos de que nos están siguiendo por la televisión. Tenemos unos minutos más con usted por la radio, pero yo quisiera que termináramos despidiéndose de los televidentes con la bendición que usted suele ofrecerles al término de nuestro programa. Padre bueno, bendice a tu pueblo, en especial en estos días en que estamos recobrando poco a poco la paz, pero una paz que estaba presente en el ánimo de los propios muchachos que salieron a las calles pacíficamente. Permite que haya paz verdadera en la medida en que respetemos todos un bien común que necesitamos creer firmemente en él y luchar por él para que haya esperanza en todos los peruanos, y ayúdanos a caminar juntos en esta nueva etapa que comenzamos y que podemos llegar felices al Bicentenario con la generación del Bicentenario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Monseñor. Continuamos nosotros por la radio RPP, porque quisiera preguntarle sobre el texto de San Pablo a los Corintios, que se leerá en la misa mañana también, en donde habla de Cristo como habiendo vencido a la muerte y Cristo como el Adán nuevo. ¿Nos explicará, por favor, ese pasaje de San Pablo después de una breve pausa?